Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, le dijo a Noticentro 1 CMI que los acercamientos con las distintas facciones armadas en el país han sufrido saboteos desde diversos sectores. El comisionado ratificó que el presidente Petro mantiene su apuesta por la paz total y le reveló a CMI que el gobierno está en disposición de iniciar un escenario de conversaciones formales con las disidencias de las FARC y con la segunda Marquetalia. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La propuesta del presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, de que dineros de los ahorros de la entidad financien grandes obras de infraestructura recibió mayoritario rechazo. El propio presidente, Gustavo Petro, le salió al paso a la propuesta y dijo que no es cierto que ahorros de las transferencias para pensiones vayan a ir a obras de infraestructura. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Bogotá necesita plata para ejecutar obras y está buscando alternativas de financiación. Peajes urbanos y valorización son las opciones que baraja el distrito. La ALO Centro, que va desde la calle 13 hasta la calle 80, así como la prolongación de la calle 63 hasta Cundinamarca, serían las primeras obras financiadas con este tipo de fuentes. En la calle 63 se instalaría un peaje de ingreso y salida para reunir los 300.000 millones de pesos que cuesta. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La tormenta de nieve del siglo deja casi medio centenar de muertos y millones de afectados en Estados Unidos. Más de 10.000 vuelos fueron cancelados durante el fin de semana de Navidad y otros 2.000 han sido cancelados en las últimas horas por la tormenta invernal que golpea a Estados Unidos. En medio de las heladas se produjeron saqueos en el estado de Nueva York y algunos ciudadanos efectuaron disparos para defender sus negocios. Al menos 3 militares murieron durante un ataque con un dron ucraniano contra un aeródromo ruso localizado a unos 500 kilómetros al este de Ucrania. China utilizó 71 aviones en una de las mayores incursiones aéreas que Pekín ha realizado en la zona de defensa de Taiwán. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La potente tormenta invernal que azota a Estados Unidos deja al menos 50 personas muertas en ese país. Además, ha causado cortes de electricidad, cancelaciones de miles de vuelos y temperaturas gélidas. La gobernadora de Nueva York pidió que el estado sea declarado zona catastrófica. Millones de personas en Estados Unidos continúan refugiándose de la fuerte tormenta invernal que ha provocado la muerte de por lo menos 50 personas en diversas partes del país y que se prevé que cobre más vidas tras haber dejado a algunos habitantes encerrados en sus casas rodeados de nieve. Las fuertes nevadas y las ventiscas hicieron que las carreteras fueran intransitables, con visibilidad cero, y se congelaron las subestaciones eléctricas. La magnitud de la tormenta casi no tiene precedente, abarca desde los Grandes Lagos, cerca de Canadá, hasta la frontera con México. Aproximadamente un 60% de la población nacional está bajo algún tipo de advertencia climatológica y las temperaturas rondan muy por debajo de lo normal. Good afternoon. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, solicitó a la Casa Blanca que se declare el noreste del estado como zona catastrófica tras el paso de la tormenta invernal Elliott, que ha causado cerca de 30 muertos. Hochul enfatizó lo importante de esta medida para hacer frente a los costos y gastos ocasionados por la tormenta. Además, agregó que aunque la situación es mejor, todavía se espera que caigan entre 15 y 30 centímetros de nieve en el sur del condado de Erie, cuya capital es la ciudad de Buffalo. The storm is coming back. We're expecting another 6 to 12 inches. And in the south towns, the southern part of Erie County, a little bit south of here, they had 30 to 40 inches of snow overnight. So anyone who declares victory and says it's over, it is way too early to say this is at its completion of maybe the severity is downplaying now, and right now it's not as bad as it had been over the last couple of days, but it is still a dangerous situation to be out.
La tormenta también afectó los viajes durante el fin de semana de Navidad, con más de 10.000 vuelos cancelados. Además, según las autoridades, cerca de 175.000 hogares y empresas del país carecen o se quedaron sin el servicio de electricidad, muchos de ellos en Maine y Nueva York. En Miami, Florida, que se caracteriza por ser una ciudad tropical en Estados Unidos, cayó nieve, un fenómeno que hace 46 años no se veía en la región. Las advertencias de tormenta de invierno siguen vigentes en Nueva York, específicamente en la ciudad de Buffalo, en donde se espera más de 30 centímetros de nieve. El poderoso sistema que trajo alertas de ventisca y clima invernal continúa alejándose del noreste, pero muchas ciudades y pueblos siguen cubiertos por una espesa nieve. Durante un lapso de 24 horas, Baraga, Michigan, recibió 1,2 metros de nieve, mientras que Watertown, Nueva York, recibió 86 centímetros. Las advertencias de tormentas de invierno siguen vigentes en Nueva York para Buffalo, Jamestown y Watertown y vencerán durante los próximos días. Los pronósticos muestran que Jamestown podría haber otros 20 centímetros de nieve, mientras que Buffalo podría haber otros 35 centímetros. Además, los vientos también serían con ráfagas de hasta 64 kilómetros por hora. Las nevadas con efecto lago seguirán generando condiciones de viaje peligrosas durante los próximos días y se espera que las condiciones mejoren lentamente durante la semana. Y en Estados Unidos, más de 10.000 vuelos fueron cancelados durante el fin de semana de Navidad y otros 2.000 han sido cancelados en las últimas horas debido a la tormenta de nieve del siglo, que es como la han llamado, que golpea a esa nación. Desde hace casi una semana, Estados Unidos ha sido golpeado por una tormenta invernal de gran intensidad y cuyos vientos polares han provocado fuertes nevadas, especialmente en la región de los Grandes Lagos, las cuales provocaron que decenas de millones de estadounidenses vieran trastocada su Navidad por cortes de energía masivos, carreteras intransitables y miles de vuelos cancelados que causaron caos en los aeropuertos. Solo en las últimas horas, más de 2.600 vuelos seguían cancelados en Estados Unidos, donde al menos 5.800 de los vuelos que tienen la posibilidad de despegar registran retrasos cuando el 60% de la población de los Estados Unidos han estado bajo alguna alerta por el clima. En solo el fin de semana de Navidad se registraron más de 10.000 cancelaciones de vuelos. Y a la crisis que ya se vive en Estados Unidos por cuenta de la tormenta invernal, se registraron saqueos en diferentes tiendas del país. La tormenta invernal que agobió a gran parte de Estados Unidos seguirá causando estragos en los próximos días. Además de las fuertes nevadas que impedían el paso a los vehículos de emergencia y de que miles de viajeros se quedaran varados debido a las cancelaciones de vuelos o vías intransitables, la policía de Buffalo realizó múltiples arrestos después de hallar a personas saqueando tienda tras varios días de estar cerradas. La policía indicó que los saqueadores no solo se llevaban artículos esenciales, sino que se robaban productos y empaques para Navidad. Apuntan además que estos incidentes se presentaron debido también al aumento de los precios durante la nevada. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que está listo para negociar la paz y encontrar una solución al conflicto en Ucrania, pero culpó a Kiev y a sus aliados de bloquear el diálogo. Advirtiendo que está 100% confiado en que sus fuerzas destruirán el sistema de defensa antiaérea que Estados Unidos ha prometido enviar a Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin volvió a justificar su ofensiva militar en la exrepública soviética, advirtiendo que su objetivo es unir al pueblo ruso e incluso acusó a Occidente de buscar dividir la Rusia histórica. El mandatario también afirmó que está listo para negociar y encontrar una solución al conflicto, aunque culpó a Kiev y a sus aliados de bloquear el diálogo. Так что те, кто это делают это зря. Это просто затягивание конфликта. Вот и все. Por su parte, las autoridades ucranianas restaron relevancia a las palabras del mandatario ruso que fueron pronunciadas en la radio pública el día de Navidad, asegurando que Putin solo busca eludir responsabilidades. Al menos 3 militares rusos murieron durante un ataque con un dron ucraniano contra un aeródromo localizado en territorio ruso. Tras más de 10 meses de invasión rusa, han sido pocos los golpes militares que Ucrania ha dado con éxito en territorio ruso. Sin embargo, en las últimas horas al menos 3 militares murieron durante un ataque con un dron contra el aeródromo Angels, situado en la región rusa de Saratov, a unos 500 kilómetros al este de Ucrania, el mismo lugar que ya había sido atacado el pasado 5 de diciembre, mientras el gobierno ucraniano aseguró que la explosión fue la consecuencia de la agresión rusa contra Ucrania, advirtiendo que si en Moscú pensaban que la guerra
no les afectaría en su retaguardia, se equivocaban. Según Kiev, este tipo de ofensivas están ocurriendo cada vez con más frecuencia y de hecho el servicio ruso de seguridad confirmó la eliminación de saboteadores que supuestamente intentaron infiltrarse en una región fronteriza con Ucrania, nación que en su más reciente arremetida diplomática pidió la remoción de Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, esto con el objetivo de quitarle su poder de veto que le ha permitido al Kremlin bloquear cualquier resolución y volver impotente al organismo, como ocurrió en febrero al inicio de la invasión, cuando los diplomáticos solo se limitaron a leer declaraciones. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, envió varios objetos no identificados que se cree que son drones y que cruzaron la frontera hacia Corea del Sur. La incursión suscitó disparos de advertencia del ejército surcoreano, que igualmente desplegó cazas y helicópteros de combate, y por el momento se desconoce si los dispositivos estaban equipados con armas. Todos los vuelos estuvieron interrumpidos durante más de una hora y un caza se estrelló en medio del cumplimiento de la misión de perseguir a uno de los varios objetos no identificados que cruzaron la frontera. China utilizó 71 aviones en los ejercicios militares y de combate que realizó alrededor de Taiwán durante el fin de semana. Esta es una de las mayores incursiones de aviones de guerra chinos en la zona de defensa aérea taiwanesa, la cual estuvo respaldada además por 5 buques militares. Taiwán vive bajo una amenaza constante de invasión por parte de China, que considera la isla como su territorio y ha prometido retomarla. El gobernador de Texas envió migrantes a Washington. Más de un centenar de migrantes procedentes de Texas llegaron hasta la puerta de la residencia oficial de la mismísima vicepresidenta Kamala Harris. A bordo de autobuses fletados por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, los desplazados o migrantes entre 110 y 130, en su mayoría familias con menores de edad, se sumaron a los miles que han llegado desde la primavera a ciudades como Washington y Nueva York, enviados también por el gobernador de Texas, por Abbott, para denunciar la política migratoria de la administración de Joe Biden. Desde el 23 de diciembre empezaron a regir los cambios en los formularios I-485 de solicitud de registro de residencia permanente en Estados Unidos, conocido como la Green Card. Según señalaron las autoridades locales, se estaría eliminando la condición que se había interpuesto por orden del presidente Donald Trump, que indicaba que aquellas personas que obtuvieran cupones o subsidios de alimentación o salud pública no podían solicitar la residencia permanente. Sin embargo, esto se habría abolido tras la nueva reglamentación. 6 personas muertas dejó en España el siniestro de un autobús que transitaba por un puente y cayó a un río. Hubo 2 personas que sobrevivieron, el conductor del vehículo de 63 años y una pasajera. Ambos fueron sacados por los bomberos con cuerdas y trasladados a hospitales cercanos y tienen heridas de diversa consideración. El conductor dio negativo en las pruebas de alcoholemia y de drogas. La fuerte corriente del río y el elevado caudal debido a las fuertes lluvias dificultaron los esfuerzos por recuperar los cuerpos de las personas que fallecieron. Al menos 18 muertos y más de 50 heridos dejó la violenta explosión de un camión cisterna en Sudáfrica que transportaba 60.000 litros de combustible usado en cocinas y estufas de gas. Según han confirmado las autoridades, el vehículo quedó atascado bajo un puente cercano a Johannesburgo y a causa de la fricción se incendió para posteriormente producir una fuerte explosión seguida de una gigantesca bola de fuego. Entre las víctimas hay personal médico afectado por el siniestro que ocurrió a solo 100 metros de un hospital. Y continúa la polémica en Venezuela por la entrega de miles de figuras llamadas Super Bigote y Super Silita, 2 personajes tipo superhéroes creados por el chavismo, inspirados en el presidente Nicolás Maduro y en su esposa, Cilia Flores. El gobierno venezolano entregó estas polémicas figuras como obsequios de Navidad a los menores de edad del estado Aragua, una zona muy afectada por un trágico deslave. Las agremiaciones sindicales venezolanas cuestionaron el gasto de dinero en juguetes ideologizantes a los menores de edad y no en inversión para esos chicos.
China desarrolla un avión hipersónico que podría superar hasta 6 veces la velocidad del sonido y que podría trasladarse de Shanghái a Nueva York en menos de 90 minutos. Ingenieros de Space Transportation, una empresa aeroespacial de China, trabajan en un avión hipersónico que es 3 veces más rápido que el descontinuado Concorde. Para alcanzar este logro, se han cambiado los formatos de aeronaves tradicionales y se apostó por algo más parecido a la operativa de un cohete espacial con despegue y aterrizaje vertical. La idea de la compañía china es conseguir realizar vuelos suborbitales punto a punto con velocidades que pueden superar los 7.000 km por hora, unas 6 veces la velocidad del sonido, por lo que un vuelo de Shanghái a Nueva York podría efectuarse en menos de 90 minutos. Las primeras pruebas en tierra firme de esta nave hipersónica se realizarán en el año 2023, un primer vuelo en el año 2024 y un vuelo tripulado en el 2025. Muy buenas noches. En la medida en que avanzamos en este oficio de entrevistar funcionarios públicos y dirigentes, llego cada día con más convicción a la seguridad de que la politiquería en Colombia tiene despedazado este país. Por ejemplo, el aeropuerto del Café en la ciudad de Manizales es una de las grandes aspiraciones que tiene la población tanto de Manizales como de Caldas. En este momento, ¿qué ha pasado? El gobierno del presidente Uribe reinició las obras del aeropuerto. El presidente Santos interrumpió las obras del aeropuerto. El presidente Duque reanudó las obras del aeropuerto. Y el mismo presidente Duque al final interrumpió las obras del aeropuerto. Y esa interrupción de Duque ha significado una multimillonaria demanda por daños y perjuicios por parte de la compañía, se llama OHC, ¿no? OHL. ¿Qué quiere decir qué? Obras con Huarte Laín. Una multimillonaria demanda contra esa decisión que es del Estado. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Luis Carlos Velázquez. Él es el gobernador de Caldas. A ver, mire, gobernador, el primer gran dolor, yo quiero mucho Manizales y a Caldas, y el primer gran dolor que da uno es la politiquería que acabó con Caldas, el Gran Caldas. Lo dividió, lo repartió por 3, por pura politiquería, ¿o no? Pues ya mira, a ver, básicamente Caldas, el Gran Caldas se divide en 1966, era presidente Lleras Restrepo, sí. Y en ese momento, seguramente por fuerzas, en ese momento liberales, políticas, se desmembra el departamento de Caldas, pero en ese sentido... ¿Liberales o conservadores? Yo siento más que fue dentro del marco del Frente Nacional en el gobierno de Lleras Restrepo, fuerzas liberales 1966, pero ese ejercicio que tiene el departamento de Caldas en ese momento, pues también lleva a consolidar 3 departamentos que hoy han venido desarrollándose. Y peleando entre sí, que es lo que a uno le duele. Por ejemplo, mire, gobernador, con todo afecto y con todo respeto, si hoy Caldas fuera el Gran Caldas, sería el gran departamento de Colombia, si hubiera mantenido su unidad, por su riqueza, por su gente, por su población, por sus 3 grandes ciudades. Pero hoy está, por ejemplo, usted afrontando una demanda de los anteriores constructores del aeropuerto del Café que demandaron a la nación por la decisión de Duque. Yamil, son 2 cosas muy diferentes. Digamos, yo en 1966, el Gran Caldas de alguna manera se subdivide en 3 departamentos. Es una realidad que, digamos, hoy tenemos que aceptarla. Politiquería. Pero en este momento yo llego al aeropuerto, a la gobernación de Caldas, y llego con la intención de hablar del nuevo aeropuerto del Café. Una cosa es el pasado. Este nuevo aeropuerto del Café que nosotros queremos construir tiene validación internacional. Yo le quiero contar que el ex embajador del Reino Unido, Martin Collins
Reynolds dona $1 millón para validar internacionalmente el aeropuerto del café. Y hoy tenemos validación fase 3, tenemos todo el estudio con la aeronáutica civil de todas las posibilidades aeroespaciales, de la movilización espacial que necesita el aeropuerto del café, y en esto venimos avanzando. Y le quiero contar que hemos hecho estudios por 3.500 metros, estudios de suelo, algunos puntos que superan los 100 metros. Y la estratigrafía la tenemos medida, la tenemos mitigada para poder construir este nuevo aeropuerto del café. Sé que seguramente hay temas políticos, sé que hay rivalidades regionales, pero yo como gobernador de Caldas y mi equipo de trabajo venimos trabajando para sacar un sueño adelante, un aeropuerto que, entre otras cosas, fue un problema seguramente del siglo pasado. Hoy Colombia, para 1.134.000 kilómetros cuadrados, tiene 17 aeropuertos únicamente que realmente tienen conectividad, y merecemos Aerocafé, Yamid. Ese es el mensaje que le hemos venido dando a todos los colombianos. Yo no le niego eso, y la ciudad de Manizales lo merece, y el departamento de Caldas lo merece. Déjeme actuar, le advierto, no soy enemigo del aeropuerto de Manizales, no lo soy, pero estoy ejerciendo ahora una función periodística. Déjeme hacerle las preguntas que se hace la gente que no es de Manizales, como yo lo soy. 1. ¿Qué sentido tiene hacer semejante inversión cuando hay un aeropuerto internacional modernísimo como el de Pereira, que está a media hora de Manizales? Pues Yamid, me gusta mucho su pregunta, porque el aeropuerto internacional... mi pregunta es lo que la gente dice. El aeropuerto de Pereira, que entre otras cosas es un aeropuerto que funciona, que es un aeropuerto que tiene unos temas muy interesantes en materia de diseño, no queda a media hora de Manizales. Nosotros nos estamos llegando a gastar hasta 2 horas y media. Tenemos que pagar 4 peajes, gastar entre 6 y 9 galones de gasolina más parqueadero. O sea que un tiquete aéreo hay que sumarle más o menos 150.000 pesos. Pero ¿por qué Pereira, el aeropuerto, está a 2 horas y media de Manizales? Por una sencilla razón. Más o menos en la década de los 2000 muere el sueño, al menos en América Latina, de vivir en una ciudad capital. Y eso explica un poco el gran crecimiento de ciudades intermedias, entre ellas el eje cafetero. Hoy el desarrollo que ha tenido el departamento de Risaralda, el departamento de Caldas, la conurbación propia que estamos teniendo, hace que el número de nuevos propietarios, de nuevos carros, de nuevas motos, los trancones que se arman, realmente hace que el aeropuerto esté a 2 horas y media. Puede que quien mire ya el mapa por Google Maps, pues vea que está realmente cerca, pero no se nos puede olvidar que estamos en la cúspide de la cordillera central, donde tenemos muchas curvas que sortear, y yo insisto, si usted da un peaje le sube 150.000 pesos, producto de gasolina, 4 peajes y parqueadero para su carro, realmente estamos perdiendo competitividad. Pero al margen de las dificultades que señala la opinión pública, especialmente la caldense, gobernador, es que el aeropuerto de La Nubia casi siempre está cerrado. Claro, porque precisamente, y nos vamos a devolver un poco al Gran Caldas con el que usted comenzaba la intervención, nuestros abuelos o de pronto bisabuelos visionarios hacen 4 aeropuertos en el eje cafetero después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se hace el aeropuerto de Armenia, el de Pereira, y en el departamento hoy de Caldas se hacen 2, en Santa Águeda y en La Nubia. El aeropuerto de Santa Águeda ya no existe, ya digamos se tienen urbanizaciones, y el aeropuerto de La Nubia, yuxtapuesto a la cordillera central, donde bajan las nieblas del Nevado del Ruiz con unos componentes meteorológicos muy complejos, hace que el aeropuerto no funcione inclusive hasta el 70% del tiempo. Realmente es un aeropuerto que hoy no está siendo viable, y por eso nosotros miramos el sector de Palestina. Pero esto no lo hago yo ni inclusive los anteriores gobernadores. Esto lo hace un ingeniero, Gustavo Robledo Izaz, que viendo la conformación del cañón del río Cauca, mira a Palestina como una altiplanicie más o menos a los 1.500 metros sobre el nivel del mar, 600 metros que el aeropuerto La Nubia, y allí este aeropuerto está justo en las 2 concesiones que tiene Caldas, Pacífico 3 y Autopistas del Café. Y aquí, ¿por qué le menciono Autopistas del Café?
porque este aeropuerto va a responder también a las necesidades del suroeste antioqueño, que son 23 municipios. Si usted suma 27 municipios de Caldas y 27 municipios del suroeste antioqueño, son 50 pueblos paisas que necesitan aerocafé. Y hoy el norte del Tolima tampoco tiene conectividad aérea. Pacífico 3 cambia la realidad geográfica del centro del país y yo quiero responder, solucionar con, por supuesto, la RAP de Antioquia, con el gobernador de Antioquia y demás, un aeropuerto que responda a esas necesidades. Pero mire, el doctor Camilo Gaviria es un dirigente de Caldas. ¿Habla en contra del aeropuerto o en contra de la idea actual? Bueno, él actualmente es diputado, es de oposición política a mi departamento. Sí, y yo digo también que al departamento, porque a veces la oposición política pasa de ser unipersonal a ir contra su misma gente. Lo que yo dije al comienzo, la politiquería. Hay politiquería, sí, no lo podemos negar. Pero desde siempre, el gobernador, en serio, rompieron al Gran Caldas, lo dividieron en 3 por politiquería. Ahora están en la pelea del aeropuerto por politiquería. Hay dirigentes que quieren el aeropuerto de Manizales y acabar con el de Pereira, o por lo menos tener una alternativa. Yamid, pero mire, yo desempeñaba un cargo en una empresa multinacional, amo Caldas, y decido lanzarme, regresar a Caldas, hacer campaña, obtener la votación más alta en la historia de Caldas, ser el gobernador más joven en la historia de Caldas, gracias a 208.000 caldenses que le dijeron sí a mi propuesta de gobierno. Yo quiero, y nuestro equipo quiere, dejar un sello, y ese sello es conectividad aérea. Y nosotros estamos hablando de algo medianamente sencillo, y es la construcción de un aeropuerto. Si usted analiza, por ejemplo, Alemania, ciudades como, por ejemplo, entre Düsseldorf y Colonia, ciudades que están a 30 minutos, que no pasan de 300.000 habitantes, al menos Düsseldorf, y hoy tienen cada una de ellas aeropuerto. Si usted va a Polonia, a Katowice, una ciudad de 350.000 habitantes que tiene aeropuerto, que tiene tren y una cantidad de bondades. ¿Por qué el segundo destino turístico de Colombia puede tener cada departamento su propio aeropuerto? ¿Por qué tener que demorarnos 2 horas y media y pagar 150.000 pesos de más? Caldas es el tercer parque de educación superior de Colombia. Tenemos 8.000 kilómetros cuadrados, topografía compleja, pero hoy por Pacífico 3 estamos hermanados con el suroeste antioqueño. Son 2 millones de habitantes que hoy tienen que gastar 2 o más horas para poder tener conectividad aérea. En ese sentido, creemos que el desarrollo de la infraestructura es imparable. Yo vengo con una propuesta de unidad departamental. No quiero responder a politiquería, como usted muy bien lo dice, y precisamente para eso estamos, para ejecutar. Yo ni en campaña miré el pasado de Aerocafé, Yamid, y hoy mucho menos. Hoy vamos para adelante, y yo celebro que el ministro Guillermo Reyes de Infraestructura, el doctor Luis Fernando Velasco, alto consejero para las regiones, hoy estén apoyando Aerocafé, y en enero, última semana, esperamos sacar adelante la nueva licitación del proyecto. Pero mire, señor gobernador, a propósito de la politiquería, esta entrevista la estoy haciendo por 2 razones. La primera, porque hace como un mes entrevisté aquí al señor alcalde de Manizales, el doctor Carlos Marín, ¿no? Y eso me llovió todo tipo de piedras de la ciudad de Manizales, acusando al señor alcalde de Manizales de ser un mentiroso, de haber dicho inexactitudes, de ser un politiquero inaceptable, de haber hecho anuncios que no son realidad, de presentar como propias cosas que él no ha dicho. Entonces yo dije, ¿eso qué pasó? Inclusive me acusaron de haber vendido la entrevista y cosas así, pues, todo tipo de ofensas recibí. Pero hoy decidí invitarlo a usted, primero, para que dejen de decir cosas espantosas sobre esa entrevista, y segundo, para que usted enfrente lo que él dijo. Usted está en Bogotá, para entrevistarse viajó con el ministro. Así es. Sobre el aeropuerto. Así es. Mire, señor gobernador, cuando yo entrevisté al alcalde Marín, reaccionó tan duro la población de Manizales y el general de Caldas, que el Comité Intergremial de Caldas expidió un documento
en donde califica al alcalde como irrespetuoso y le dicen claramente que es un mentiroso. ¿Por qué hubo tanta reacción en Manizales y en Caldas contra esa entrevista? Pues ya mira, a ver, básicamente, naturalmente yo no soy vocero del señor alcalde de Manizales, ni tampoco del comité intergremial, pero lo que yo le puedo decir es que el proyecto Aeropuerto del Café tuvo varios momentos. Usted sabe que hubo una conversación... pero perdón, mi pregunta es ¿por qué te reaccionó tan duro la población de Caldas? Porque estamos unidos para que el proyecto Aeropuerto del Café salga adelante. Y queremos rigor técnico, queremos que realmente los validadores del departamento digan la verdad, y en ese sentido yo le puedo decir que estamos unidos, nosotros merecemos Aerocafé, Yamid. Pero mire, yo recuerdo, señor gobernador, que fundamentalmente lo entrevisté al alcalde Marín porque hubo la noticia de que él le habría dicho, él después dijo que no, le habría dicho al presidente Petro durante una visita que hizo a Manizales que el aeropuerto Palestina o el nuevo aeropuerto era un interés de la élite de Manizales. Yamid, efectivamente esa conversación existió, pero realmente yo me quiero alejar un poco de esa conversación política que fue en el cable aéreo, fue una conversación de un minuto. Realmente el espíritu del momento en el departamento es cuál. Pero mi pregunta es, ¿por qué hubo tanta reacción contra el alcalde? Porque realmente nosotros queremos que el Aeropuerto del Café salga adelante, es decir, que es un poco de élites, digamos que es un poco desacertado. ¿En qué sentido? Hoy tenemos una penetración de mercado de tarjetas de crédito sin igual. Hoy cualquier persona puede literalmente a 12, 24, 36 cuotas ir a Cartagena. Hay aerolíneas de bajo costo. Entonces realmente la aviación, el montar en avión ya no es un tema de élites, y por eso se dio un poco ese momento de rechazo, pero realmente yo creo que ese momento político hizo que las conciencias despertaran en el departamento de Caldas. Y yo no me hago responsable de ese despertar de conciencia. Yo le quiero decir que hay algo más grande que los gobernantes, y es la caldensidad que nosotros tenemos. Y esa caldensidad hoy que dice que merecemos el Aeropuerto del Café no es un proyecto inviable, es un proyecto realmente con rigor técnico, que naturalmente mira hacia el futuro, que no pretende hacerle competencia a otros departamentos regionales, sino darle solución al suroeste antioqueño, al norte del Tolima y al departamento de Caldas. Es que inclusive el Comité Intergremial de Caldas en su declaración dijo que muchas de las conquistas que el alcalde presentó como propias eran realmente de los empresarios de Caldas y los empresarios de Manizales, incluyendo el bajo desempleo de la región. Bueno, hablando de bajo desempleo, es verdad, Caldas en un momento, en el marco de la pandemia, llega a perder 42.000, 43.000 empleos, y gracias a los empresarios, más que a los políticos, por supuesto, esto se viene recuperando, de manera tal que efectivamente los políticos no podemos sacar pecho de todo lo positivo que le pasa en una región. Por ejemplo, en ese sentido yo admiro mucho al empresariado del departamento de Caldas, que ha sabido unirse a un departamento que no tiene río, que no tiene mar, pero que ha venido avanzando en materia económica, y nos sentimos orgullosos de eso. ¿Y qué le dijo hoy, señor gobernador, el señor ministro de Transporte? Bueno, el ministro Guillermo Reyes, hemos venido hablando y avanzando. Hoy necesitamos varias cosas, vean. Básicamente la unidad de gestión del Aeropuerto del Café tiene un director que se llama Rafael Guillermo Gutiérrez. Esta persona no ha estado a la altura de las expectativas que nosotros necesitamos para Aerocafé, y el gobierno entrante está pidiendo la salida de Rafael Guillermo, y la región también en eso se une. Este es un funcionario que un poco está torpedeando la gestión y el avance del proyecto al interior de la unidad de gestión, y estamos pidiendo la renuncia del director de la unidad de gestión. Una vez superado esto... ¿Le está torpedeando por qué? Porque necesitamos avanzar más rápido, y en los últimos meses no hemos visto, digamos, un avance importante. Esta es una persona que estaba en el INVIAS anteriormente, hoy está dirigiendo la unidad de gestión, y queremos hacer un cambio. Llega un nuevo gobierno, llega el ministro Guillermo Reyes. ¿A él quién lo nombró? A él fue nombrado en el gobierno anterior. Y deben reemplazarlo. Y queremos reemplazarlo. El ministro llega con otra visión del proyecto Aeropuerto del Café. La región se une también a esa solicitud. ¿Y usted le planteó esa opción al ministro hoy? Así es, y sobre todo que en enero podamos sacar con la nueva licitación de Aerocafé. ¿Qué dijo? El ministro está totalmente comprometido. ¿En retirarlo?
Claro que sí, y además la nueva licitación sería por 450.000 millones de pesos para mover la tierra que OHL dejó de mover y para construir la pista de aterrizaje. Mire, gobernador, como le dije al comienzo, yo soy partidario de que los manizaleños y los caldenses tengan su puerto. Muchas gracias, aeropuerto. Soy partidario. Pero como periodista yo veo que hay un sector muy amplio de la opinión pública que lo cree absolutamente innecesario. ¿Por qué cree usted, señor gobernador, que el aeropuerto de Palestina o del Café es absolutamente indispensable para Caldas y para Manizales? Bueno, yo creo que el aeropuerto es indispensable porque como región, nosotros sumando el suroeste antioqueño y el norte del Tolima, sumando estos 3 departamentos, fuimos más o menos el 25% de la movilización aérea del país en el año pasado. 25%. Más o menos el 25%. Somos el segundo destino turístico de Colombia. Tenemos validación internacional por el $1 millón que dona el Reino Unido y que a través de la CAF se contratan 2 firmas. Tenemos 3.500 metros en estudios de suelos. Tenemos los estudios de seguridad operacional con la aeronáutica civil y todo el componente espacial aéreo que permite que el aeropuerto sea realmente viable. En ese sentido cumplimos con las normas técnicas y hay un aeropuerto del Café del 2012 que es el pasado, pero nuestro nuevo aeropuerto del Café, Yamid, y quiero que todos los colombianos lo sepan, tiene validación internacional. A través de la CAF se contrata a KPMG, Arte, que ha validado más de 170 aeropuertos en el mundo y hemos venido trabajando mes a mes para la viabilidad técnica. Y no solo eso, nosotros ya tenemos todos los predios para una pista de 3.600 metros. Tenemos todos los predios para 3.600 metros. Para una pista así de extensa, de larga, ¿por qué la van a hacer tan corta? Por presupuesto, porque en este momento la Nación pone más o menos el 84% del presupuesto. Que hoy lo confirmaron. Así es, y el resto lo coloca la región. En ese sentido, vamos paso a paso. Primero una pista de 1.460 metros. El departamento de Risaralda, en su visión estratégica, quiere también desarrollar y hacer alianzas con aeropuertos en el norte del valle. Una vez esto se lleve a cabo en 15 años, ese aeropuerto quedaría a 109 kilómetros de distancia de Manizales. ¿El de Buga? El de Buga. En ese sentido... Bueno, Palmira es Cali, ¿no? Exacto, Palmira. En ese sentido nosotros creemos y queremos tener nuestro propio aeropuerto. Si nuestros abuelos después de la Segunda Guerra Mundial hicieron 4 en el Gran Caldas, ¿por qué hoy Caldas, que tiene un porcentaje importante del PIB industrial, que recibe más de 70.000 estudiantes para educación superior en Colombia, no se lo merecen? Y le quiero contar algo, Yamid. Imagínese usted que Juan Carlos, alcalde de Risaralda Caldas, tumor en el corazón, hospitalizado de gravedad, necesitábamos salvarle la vida a este alcalde de 28 años. La EPS envía un avión ambulancia para salvarlo y la novia estaba cerrado. Este aeropuerto tiene que reposar en otro departamento. Por fortuna, al día siguiente la novia se abre en Manizales, el avión puede aterrizar y salvarle la vida a Juan Carlos, que nos está viendo hoy desde su casa. Esta historia que yo le estoy contando no parece ser una historia del siglo XXI. Hoy Caldas tiene un aeropuerto del siglo XX y nos merecemos un aeropuerto del siglo XXI con conectividad en el hermanamiento con Antioquia y en el hermanamiento con el departamento del Tolima. Su periodo de gobierno termina este año. En diciembre del 2023. Perdón. Estamos a pocos días. A 3 días. ¿Usted aspira a terminar su mandato con el aeropuerto adjudicado? Yo aspiro a terminar mi mandato con el aeropuerto no solo adjudicado, sino en construcción, y más o menos esperamos que sobre el 2025 esté aterrizando el primer avión. ¿Usted tuvo ocasión de ver el reportaje con el señor alcalde de Manizales, tan mencionado en su ciudad? Yamid, pude ver algunos apartes, sí, señor. ¿Y qué le pareció? Me pareció que son diferentes puntos de vista del desarrollo. Yo creo que Caldas ha venido teniendo un ejercicio de madurez, de consolidación, de unificación de los puntos de vista estratégicos. Yo celebro que el alcalde de Manizales ya esté apoyando el aeropuerto del Café. Además ha invertido cerca de 20.000 millones de pesos. Pero él no dijo que lo apoyaba. Bueno, pero ya lo está apoyando, ya lo ha dicho públicamente después de, sí señor. Después de haber dicho que era un aeropuerto para la élite, Ya lo está apoyando. ¿Y cómo lo convenció usted? No, yo creo que
esa caldensidad que logró despertar ese momento hizo que todos cayéramos en cuenta de muchas cosas y hoy hemos cerrado filas para que el proyecto Aeropuerto del Café salga. ¿Ustedes están ahora aliados? No políticamente, pero el aeropuerto nos une. Pero políticamente sigue la politiquería. La política no puede parar, Yamil. Qué horror, qué horror. Algún día se terminará la politiquería, que es distinta a la política. La política es el arte de gobernar. Y de tomar decisiones. La politiquería es el arte de desgobernar. Yo creo que usted tiene razón. Le preguntaban a Jorge Luis Borges que cuándo la democracia funcionaría y él dijo que más o menos en 300 años. Entonces esperemos a ver cómo nos sigue yendo. Gobernador, una última pregunta para que después no digan también que esta entrevista está arreglada. Alguien me dijo en Manizales que usted se comprometió a construir 4.000 viviendas durante su campaña para ser gobernador y apenas construyó 242. Es decir, el 4.6% de su promesa. ¿Qué pasó? Bueno, Yami, realmente nosotros en nuestro plan de desarrollo, nosotros queremos impactar a 4.000 familias. Queremos hacer 2.000 viviendas nuevas y 2.000 mejoramientos de vivienda. ¿Pero por qué no las hizo en los 3 años que ya llevan? Bueno, he tenido pandemia, hemos tenido bloqueos, hemos tenido naturalmente una fluctuación del acero del 72%, concreto 30%, cemento 9%, una tasa de cambio compleja y una inflación de 2 dígitos. Pero a pesar de eso, nosotros ya hemos impactado 1.540 familias con viviendas nuevas, con mejoramientos de vivienda y con titulaciones. Realmente esos han sido comentarios en los últimos días, digamos, de mi oposición política, pero nosotros vamos ahora con construcción de 1.000 viviendas de Mi Casa Ya y tenemos proyectos inmobiliarios que superan los 1.000 apartamentos. ¿El próximo año? Claro que sí, tenemos todo el próximo año para causar una cantidad de viviendas importante, para entregar muchas, para dejar en construcción. A este modelo lo he llamado la revolución de la vivienda y fíjese, Yamid, he construido con las comunidades 220.000 bloques, donde las familias van y en un solo día hacen 1.350 bloques para autoconstruir su casa con la ayuda de la policía y el ejército, casas de 45, 48 metros cuadrados, de 2 cuartos, cocinas, a la comedor y un baño. Pero casa propia. Gobernador, muchas gracias y felicitaciones por su obra, si logra terminarla. Así es, apreciados Yamid, vamos a darlo todo para Aerocafé, para las viviendas, para las vías. Nos queda un año muy importante. Lo espero en las ferias de Manizales, por supuesto, con un buen ron viejo de Caldas. Varias veces he ido a Manizales y volveré. Te esperamos. Luis Carlos Velázquez, gobernador de Caldas. Muchas gracias. A ti, Yamid, muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y continúen aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Hay saboteos contra la paz, denuncia alto comisionado Danilo Rueda. Anuncia el comisionado que está lista negociación con Iván Márquez y otras disidencias. Grupo de paramilitares del Meta anuncia disposición de sumarse a Paz Total. Presidente Petro desautoriza propuesta de Colpensiones para financiar con ahorro de trabajadores grandes obras. Tormenta del siglo bloquea a los Estados Unidos. El Dorado duplicará capacidad para aviones y pasajeros, anuncia Agencia Nacional de Infraestructura. Crece polémica por nuevo pico y placa. Bogotá tendrá el año entrante peajes urbanos. Conflicto de 50 años en Colombia dejó 100.000 desaparecidos. Aún no encuentran 90.000. Alerta por contaminación en La Mojana. Renace Aeropuerto del Café para Manizales. Mintransporte lo garantiza. Se dispara tráfico de animales. El presidente destituye a gobernadora. Emergencia por alud en Antioquia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, denunció que los acercamientos con las distintas facciones armadas han estado rodeados de saboteos desde diversos sectores, pero que el presidente Petro se mantiene en su apuesta por la paz total. Rueda le reveló a Noticentro 1 CMI que el gobierno está en disposición de iniciar un escenario de conversaciones formales con las disidencias de las FARC y con la segunda Marquetalia.
En diálogo exclusivo con Noticentro 1 CMI, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, denunció saboteos de diversos sectores frente a los procesos de acercamiento que viene haciendo esta oficina con los distintos factores armados que operan en el país. Sin embargo, dijo que el gobierno del presidente Gustavo Petro se mantiene en su intención de hacer realidad la paz total. Desde una difícil zona rural, el comisionado de paz, Danilo Rueda, habló con Noticentro 1 CMI y anunció lo que ha dejado esta fase de acercamientos con las disidencias de las FARC y con la segunda Marquetalia. Hay una disposición del gobierno de iniciar un escenario de conversaciones formal con estas dos expresiones armadas. La disposición y la voluntad de lo que se conoce como el Estado Mayor Central de las FARC y las disidencias y la segunda Marquetalia. La nueva fase del diálogo dependerá de la evaluación que se haga del cese unilateral del fuego decretado por estas guerrillas. El propósito de todas las conversaciones ha partido de un principio: reducción de la violencia, respeto a la vida, incluyendo la vida de los miembros de la fuerza pública, además de los civiles. Y pues en medio de la conflictividad que persiste en Colombia, hemos ido logrando un desescalamiento importante. Ahora pasaremos, si todas las condiciones se dan a partir de la terminación de los ceses unilaterales de fuego, a un escenario donde asumiremos un conjunto de asuntos temáticos y estratégicos importantes para los territorios, para el país y para la construcción de paz. El comisionado también reveló que habrá acercamiento sociojurídico con las autodefensas de la Sierra Nevada. Hay una manifestación de las autodefensas de la Sierra Nevada. Con ellos se habilitaría un escenario de acercamiento sociojurídico con la intervención de entidades del Estado responsables de los asuntos jurídicos y de investigación judicial. También reveló el comisionado que hay manifestaciones para sumarse a la paz total por parte de las autodefensas gaitanistas y otro grupo paramilitar en el Meta. Estamos esperando una decisión de las llamadas AGC, quienes a través de algunos voceros e intermediarios han manifestado una fase de disposición a vincularse a la paz total. De la misma manera, 600 integrantes de un grupo armado que opera en el departamento del Meta, tiene la herencia de estructuras paramilitares que operaron y que fueron desmovilizadas a través de la ley 975. El comisionado se mostró optimista, pero realista frente a lo que se viene en materia de paz. La peor tormenta del siglo bloqueó por completo a Estados Unidos. Más del 70% del país está congelado. Más de 10.000 vuelos han sido cancelados y Nueva York pidió al gobierno Biden declarar el estado de emergencia tras la muerte de medio centenar de personas. Ha caído nieve hasta en Miami. Millones de personas en Estados Unidos continúan refugiándose de la fuerte tormenta invernal que ha provocado la muerte de por lo menos 50 personas en diversas partes del país y que se prevé que cobre más vidas tras haber dejado a algunos habitantes encerrados en sus casas rodeados de nieve. Las fuertes nevadas y las ventiscas hicieron que las carreteras fueran intransitables, con visibilidad cero, y se congelaron las subestaciones eléctricas. Aproximadamente un 60% de la población nacional está bajo algún tipo de advertencia climatológica y las temperaturas rondan muy por debajo de lo normal. Por su lado, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, solicitó a la Casa Blanca que se declare el noreste del estado como zona catastrófica tras el paso de la tormenta invernal Elliott, que ha causado cerca de 30 muertos solamente en el estado. The storm is coming back. We're expecting another 6 to 12 inches, and in the south towns, the southern part of Erie County, a little bit south of here, they had 30 to 40 inches of snow overnight. So anyone who declares victory and says it's over, it is way too early to say this is at its completion. En Miami, Florida, que se caracteriza por ser una ciudad tropical en Estados Unidos, cayó nieve, un fenómeno que hace 46 años no se veía en la región. Solo en las últimas horas, más de 2.600 vuelos seguían cancelados en Estados Unidos, donde al menos 5.800 de los vuelos que tienen la posibilidad de despegar registran retrasos cuando el 60% de la población han estado bajo alguna alerta por el clima.
Solamente el fin de semana de Navidad se registraron más de 10.000 cancelaciones de vuelos. Además, la policía de Búfalo realizó múltiples arrestos después de hallar a personas saqueando tiendas tras varios días de estar cerradas. La policía indicó que los saqueadores no solo se llevaban artículos esenciales, sino que se robaban productos y empaques de Navidad. Apuntan además que estos incidentes se presentaron debido al aumento de los precios durante la tormenta. Con la ampliación del Aeropuerto Internacional El Dorado, la capacidad de esa terminal aérea se duplicará a 65 millones de pasajeros al año. Eso fue lo que informó el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, William Camargo. Entre 10 y 15 años tardará el proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional El Dorado. Aumentar prácticamente en 4 veces el área disponible para los usuarios del aeropuerto. Simultáneamente ampliamos el número de puntos de parqueo para los aviones, pasamos alrededor de 134, se adicionan unas unidades más y tiene además un componente interesante que tiene que ver con la intermodalidad. En la medida que extendemos los servicios de la troncal de transporte masivo hacia el aeropuerto y exploramos una posibilidad de integración con el Regiotran. Adicional a ello, estamos haciendo una reubicación del sitio de almacenamiento de combustibles que nos permite liberar espacio para las ampliaciones del lado aéreo que requiere el aeropuerto. En los últimos días fue aprobada la prefactibilidad de la iniciativa y comenzaron los estudios. Es una etapa preoperativa que puede estar entre 18 y 36 meses, depende de lo complejo que puedan llegar a ser los estudios y diseños, y posteriormente la etapa de construcción y operación, y a partir de allí, en función obviamente del modelo financiero, una etapa de mantenimiento, operación y ampliación. Se espera que la adjudicación del proyecto esté para finales del año 2025. La mayoría de recursos saldrán de la misma productividad del aeropuerto, desde donde se movilizan cerca de 100.000 pasajeros al día. Hay polémica en Bogotá por los cambios drásticos en el pico y placa. Una encuesta contratada por Noticentro 1 CMI reveló que solo el 36% de los ciudadanos está de acuerdo con la modificación anunciada por la alcaldía distrital. Los cambios en el pico y placa tienen dividida a la ciudad. Así lo reveló una encuesta contratada por Noticentro 1 CMI al Centro Nacional de Consultoría. A la pregunta, ¿usted está de acuerdo con el cambio hecho por la alcaldía a la medida del pico y placa que empezará a regir el 10 de enero? El 36% está de acuerdo, contra el 34% que está en desacuerdo. No, me parecen medidas absurdas. El pico y placa ha sido simplemente una manera de controlar el tráfico en vez de invertir en infraestructura. Pues los que tienen plata pues pagan y siguen saliendo cada que quieran. No estoy de acuerdo con el que quiten el pico y placa compartido, porque por lo menos yo ando con mi hija y mi esposa, lo utilizo bastante y me voy a ver afectado por esto. Por estratos el panorama cambia. Hay más resistencia en el estrato alto. Solo el 23% está de acuerdo con los cambios, mientras que el 45% está en desacuerdo. En los estratos medio y bajo están de acuerdo, pero no por amplia mayoría. Esta nueva medida definitivamente conlleva una inconstitucionalidad. En primer lugar, porque atenta claramente contra la propiedad privada y el disfrute de los bienes que se adquieren. Incluso anticipan una avalancha de recursos jurídicos contra el decreto del pico y placa. Claramente habría acciones para pedir la nulidad de este decreto ante el Consejo de Estado, habría acciones de tutela para proteger los derechos individuales de los ciudadanos. El distrito, por su parte, dice estar tranquilo y defiende la decisión. Ya tenemos varias sentencias de los jueces donde efectivamente prevalece el bien general sobre el particular. Expertos en movilidad advierten que la medida ya es obsoleta y no reducirá la congestión. La administración sigue insistiendo en atacar las consecuencias, más no las causas del crecimiento del parque automotor. Recuerde que el nuevo pico y placa operará de 6 de la mañana a 9 de la noche. Los días impares podrán transitar las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Y los días pares, placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. La medida rotará cada 4 meses. La propuesta del presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, de construir grandes obras de infraestructura con dineros de las cotizaciones recibió rechazo mayoritario en los círculos políticos y económicos. El presidente Gustavo Petro la desautorizó. El tema de las pensiones es muy sensible en Colombia, en un país en el que solamente Colpensiones tiene 1.580.000 pensionados y solo el 20% de los adultos mayores logran pensionarse cuando han cotizado, genera mucha controversia en el país. Por eso el anuncio del presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, que anticipó en entrevistas Canal 1 de que la plata de pensiones podría financiar obras de infraestructura, generó una polvareda en Colombia. Vamos a ir construyendo una estabilidad económica que nos permite crecer al país,
tener mejores posibilidades, vamos a hacer unas obras de infraestructura muy importantes. El país necesita una reforma pensional, pero si es la reforma pensional que se está proponiendo el doctor Jaime Duzán, mejor no hacer nada, porque eso lo que va a hacer es que las cosas queden peor. ¿Qué tranquilidad vamos a tener los colombianos el día de mañana de tener el ahorro pensional en Colpensiones invirtiendo en elefantes blancos que no van a dar ninguna rentabilidad? Y el expresidente Álvaro Uribe pide que no se destruya el ahorro pensional. Se destruye si el Estado se gasta ese dinero, no obstante que se lo gaste en infraestructura. Hablo de gasto. Se construye si se mantienen los fondos de pensiones, si se hace un aumento prudente de cotizaciones. Tanta fue la polémica que el propio presidente Gustavo Petro le salió al paso a lo que dijo el presidente de Colpensiones. No es cierto que el ahorro que el gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana, con una reforma, en infraestructura. Eso hacen hoy con billones de pesos los fondos privados de pensiones. Véanlo en la Ruta del Sol 2 y en el puente de Chirajara. El decano de Economía de la Universidad Externado de Colombia, de la cual es egresado el presidente Gustavo Petro, pidió a los funcionarios del Estado tener mayor coherencia en el discurso. Para que efectivamente las comunicaciones que se emanen hacia la economía colombiana y hacia el ciudadano sean responsables y tengan el matiz que efectivamente representa la responsabilidad de enviar señales claras, contundentes y técnicas. Lo claro hasta el momento en tema de pensiones es que el gobierno radicará la reforma pensional en marzo del año entrante ante el Congreso de la República. Peajes urbanos, valorización y son las fuentes que está estudiando Bogotá para financiar la construcción de nuevas obras como la Aló Centro, la extensión de la calle 63 y el tren de cercanías del norte. Bogotá necesita plata para ejecutar obras y está buscando alternativas de financiación. Como puede ser el peajes de entrada a Bogotá o la valorización. Y también para el caso del Regiotran del Norte también se está analizando fuentes de financiación como valorización, que es una fuente que pudiera ser considerada. La Aló Centro, que va desde la calle 13 hasta la calle 80, así como la prolongación de la calle 63 hasta Cundinamarca, serían las primeras obras financiadas con estas fuentes. Serían los mismos peajes, por ejemplo, entrando por la calle 13, eventualmente calle 63 requeriría un peaje, porque hay que de todas formas garantizar que yo no tenga una vía sin peaje y otra con peaje, porque si no entonces voy a tener una desviación del tráfico por las vías sin peaje. Pero ese es el estudio que estamos completando y esperamos en comienzos de enero ya tener listo. La capital necesita 1.3 billones de pesos para ejecutar estas obras, con las que busca descongestionar el occidente de la ciudad. Durante el fin de semana se redujo la siniestralidad en un 69% en todas las vías del país. En estas festividades, 50 personas han perdido la vida por siniestros. En el fin de semana de Navidad se registraron 100 accidentes en las vías de Colombia, 219 menos comparado con el año inmediatamente anterior. Más de 2.200.000 vehículos se movilizaron. En cuanto a los siniestros fatales, se redujeron un 29%, pasamos de 70 en el año 2021 a 50 en el 2022. Y en cuanto a lesionados, bajamos un 66%, de 369 a 126. En las vías se fortalecieron los controles de tránsito. Estos operativos permanecerán hasta el Puente de Reyes. Nuestras campañas de entorno de motocicletas, vehículos, de respetar las reglas de tránsito han venido funcionando y todas nuestras medidas que hemos venido generando. 50 personas han fallecido en las vías del país durante la temporada decembrina. Los desaparecidos en Colombia como consecuencia del conflicto armado son más de 90.000, reveló hoy la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Marina Monzón Cifuentes. Las personas dadas por desaparecidas durante el conflicto serían 99.235. La Comisión de la Verdad, de acuerdo a su análisis y desde su competencia, habla de más de 120.000. Pero hay personas que están dadas por desaparecidas en el contexto de conflicto armado que no están en ningún registro y que justamente eso es lo que está haciendo la unidad. Actualmente continúan en condición de desaparecidos 90.088 ciudadanos en Colombia. Que la unidad de búsqueda ha trazado una ruta a través de la cual prioriza unas estrategias que son esenciales para la búsqueda y a la vez esas estrategias las prioriza en unos territorios determinados. Ese es el Plan Nacional de Búsqueda en su fase de priorización estratégica y territorial. Desde que comenzó a funcionar la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, 11 han sido encontradas con vida. Colombia tiene que ser garante
del derecho a la libertad en todas sus dimensiones, y cuando a una persona la desaparecen negándole su dignidad y su libertad. La directora Monzón pide que haya una política pública para la búsqueda de los desaparecidos. Esperamos que el gobierno, y así se lo hemos planteado, incluya como una prioridad del Plan Nacional de Desarrollo justamente la búsqueda como una prioridad en términos de garantías de derechos, en términos de reparación de las víctimas y de prevención. La unidad tiene 5.089 sitios donde pueden estar los cuerpos de desaparecidos, en fosas, cementerios ilegales y sepulturas. Fue asesinado en el departamento del Cauca otro firmante de paz. Este año ya son 43 los asesinados. No cesa la violencia en el departamento del Cauca. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, reveló que en las últimas horas fue asesinado otro firmante del acuerdo de paz. El homicidio se registró en Corinto, Cauca, en contra de John Hanner Velasco Palacios, quien realizaba actualmente su proceso de reincorporación en el norte de ese departamento. Se exige que el gobierno preste mayor atención al norte del Cauca por el accionar del Comando Coordinador de Occidente y brinde las garantías de seguridad a los firmantes de acuerdo de paz para el ejercicio de sus derechos. A pesar de los diálogos entre el gobierno y los grupos armados, la violencia se sigue presentando. Las estadísticas no mejoran. En este año ya son 43 los firmantes del acuerdo de paz asesinados. Desde la firma del mismo, son 348 fallecidos. El Ejército Nacional capturó en las últimas horas a alias Sebastián en el Valle del Cauca, en medio de un operativo donde se presentó un combate entre el Ejército y las disidencias de las FARC. Fue capturado alias Sebastián. Él era el encargado de planear y ejecutar acciones terroristas en contra de la fuerza pública, además de atentar contra líderes sociales. De acuerdo con un informe elaborado por la Fiscalía, este año se han registrado más de 153.000 casos de hurto violento, lo que equivale a 429 denuncias presentadas cada día por este delito. El hurto es el delito más denunciado por los colombianos ante las autoridades y este año las cifras arrojan que se registraron más de 153.000 casos, lo que representa que en promedio al día se registraron 429, o al menos esa es la cifra denunciada. La Fiscalía ha esclarecido este año 9.413 de los casos reportados. Las cifras también exponen que el delito ha ido en aumento en los últimos 3 años. El CTI de la Fiscalía también detectó que los delincuentes están usando armas alquiladas para cometer este delito y otros como homicidio. Puede ser que algún arma de esas haya sido utilizado en varios hechos o puede ser armas que sean utilizadas en alquiler en estructuras criminales de barrios o que utilizan para hurtos o algo y pueden estar relacionados en estos hechos. Pero no le puedo decir cuál de esas pueda tener un dato concreto frente al mismo. El hurto es el delito más denunciado en el país, seguido de la violencia intrafamiliar con más de 84.000 denuncias y la estafa con más de 66.000. En todo el territorio nacional, uno de los direccionamientos y uno de los lineamientos del señor fiscal es atacar precisamente esas bandas delincuenciales que están generando esa inseguridad en todos los territorios. Entonces nos hemos localizado y concentrado en los principales puntos, en los puntos céntricos, en algunas comunas, en algunos sectores comerciales, en algunos sectores también de empresarios que se han visto obviamente afectados por este fenómeno. Las ciudades con más hurtos son Bogotá con 46.000 denuncias, Medellín con 16.000 denuncias y Cali con 15.000. A pesar de la llegada de más motos para la policía de Cundinamarca, se denunció la escasez de policías que tienen los municipios que en este momento presentan graves situaciones de inseguridad. Con más policías y más motos reforzarán la seguridad en el departamento de Cundinamarca. 44 motocicletas gestionadas ante el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía que van a todos los cuadrantes que hay en el departamento. Estas 44 motocicletas van a estar repartidas no solamente en la región Sabana, sino también en el departamento de Cundinamarca para que presten el servicio a través de nuestra policía de cuadrantes que tenemos en Cundinamarca. Sin embargo, el comandante de la policía de ese departamento fue claro al decir que hay escasez de uniformados. Estamos realizando una propuesta de aproximadamente unos 300 policías. Ya venimos trabajando con la gobernación para mirar cómo podemos financiar la capacitación de estos funcionarios y de esta forma poder tener ese refuerzo en el departamento. La petición de mejorar el pie de fuerza para disminuir índices de inseguridad ya se llevó a cabo. Solo falta luz verde por parte del Ministerio de Defensa y de la Dirección de la Policía.
En una decisión sin precedentes, el ministro del Interior, Alfonso Prada, retiró por decreto de su cargo a la gobernadora encargada de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, por abandono injustificado de sus funciones. Según la investigación que adelantó el ministerio, la señora Barrios Guarnizo se fue a la ciudad mexicana de Cancún a pasar vacaciones en la tercera semana de octubre de este año sin pedir la debida autorización al gobierno nacional. La Procuraduría anunció un grupo especial para investigar y acompañar un proceso por trata de personas en Cartagena que involucra a integrantes de la policía. El Ministerio Público anunció que designó una comisión especial que ejercerá vigilancia al proceso que se adelanta contra una integrante de la policía vinculada con una red de trata de personas. La mujer, identificada como Daniela Echeverry, de 27 años, es señalada por la Fiscalía General de la Nación de hacer parte de una organización dedicada a inducir mujeres a la prostitución en Cartagena. La uniformada fue presentada ante un juez de garantías que define su situación jurídica tras ser detenida por integrantes de la institución. La Procuraduría señaló que hará acompañamiento permanente a este proceso. Los comerciantes en Cúcuta permanecen a la expectativa ante lo que será la reapertura de la frontera el próximo 1 de enero. A menos de 6 días de la anunciada reapertura total de la frontera colombo-venezolana, que despierta una gran expectativa económica que desde hace 7 años se clausuró por parte del gobierno de Maduro, genera en el sector comercial de Cúcuta algunas inquietudes de orden binacional. Que las promesas que hicieron los presidentes finalmente se cumplan, porque lo estamos esperando obviamente para la temporada de Navidad. Pero muy contentos porque realmente sabemos que en Venezuela hay un mercado potencial muy grande. Los dirigentes gremiales, empresarios y autoridades de Norte de Santander y Estado Táchira trazaron una hoja de ruta fundamentada en una apertura gradual, en orden y segura. Escuchar también a los territorios, de escuchar al gobierno local cuando se adopten todas esas medidas que todavía están pendientes por adoptarse en materia de tránsito, en materia de seguridad, y entendiendo que obviamente estamos dispuestos y preparados también para recibir esta reapertura total. El puente de Tienditas aún tiene un contenedor que será retirado el día de la reapertura, mientras que las trochas vecinas a los puentes están funcionando normalmente en manos de los grupos armados delincuenciales. La región de La Mojana, que abarca 11 municipios en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, tiene alta contaminación por mercurio y arsénico debido a la minería ilegal en el río Cauca. Denunciaron hoy el ministro de Ciencias, Arturo Luna, y el gobernador de Sucre, Olimpo Espinosa. La Mojana es una subregión geográfica de 500.000 hectáreas ubicada al norte de Colombia, perteneciente a la llamada Depresión Momposina. Está ubicada sobre las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, lo que la convierte en una zona rica en humedales. Las fuentes de agua de la región están contaminadas por el mercurio y el arsénico que utilizan en la minería ilegal aguas arriba. El riesgo es para millones de ciudadanos que consumen los productos provenientes de La Mojana, como el arroz, la carne y los lácteos. Es muy posible que buena parte de estos productos se contaminen. El mercurio es uno de los metales más contaminantes y más nocivos para la salud humana, y hay que tener cuidado en la forma en que abordamos este problema. El gobernador de Sucre, Olimpo Espinosa, confirma la grave situación ambiental y hace un llamado al gobierno para que atienda las obras de La Mojana. Nosotros pensamos que es muy valiosa esta alerta que da el señor ministro de Ciencia y Tecnología, el doctor Arturo Luna, porque necesitamos urgente visibilizar este problema y sensibilizar a toda la nación con la problemática que estamos teniendo en la región de La Mojana. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que el gobierno nacional en su totalidad está atendiendo la solución definitiva al problema. Ese tema fue tratado en el Consejo de Ministros, es un tema fundamental para el gobierno del presidente Gustavo Petro. En eso está trabajando gran parte del gabinete, incluyendo el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Transporte, muchísimos ministerios, para solucionar una problemática que no es de este gobierno, viene de tiempo atrás, y los gobiernos anteriores desafortunadamente no le dieron la prioridad que tenía este tema. La próxima semana, el Ejército y la Unidad de Gestión del Riesgo empezarán con maquinaria las intervenciones en Caregato para cerrar el gran boquete que dejó el desbordamiento del río Cauca y que afecta a más de 80.000 personas. Hay una emergencia en Murindó, en Antioquia, como consecuencia de una avalancha que mantiene represado un río.
De casi 1 kilómetro es el represamiento del río Murindó, Antioquia. Según los organismos de socorro, una avalancha provocó el taponamiento de uno de los tramos del afluente. Las autoridades locales confirmaron que se ordenó la evacuación de 47 familias en la comunidad de Bartolo hacia el sector Murindó Viejo. Hoy se presentó una gran empalizada obstaculizando el paso del agua, donde ocurrió una avalancha en las comunidades de Bartolo y Legiada. En este momento estamos evacuando a la comunidad de Bartolo hacia un lugar seguro, a la comunidad de Murindó Viejo, pero a pesar de todo eso tenemos damnificadas las comunidades indígenas, que son 5. ¿Por qué? Porque están confinadas porque no pueden bajar a la zona urbana. Según las autoridades locales, 5 poblaciones indígenas que bordean el afluente y están ubicadas en zonas apartadas se encuentran incomunicadas. Ellas son Guagua, Isla, Bachidubi, Coreo y Chimiado. Otras 5 también se encuentran aisladas. El gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, anunció hoy que a mediados de enero se abrirá una nueva licitación para la construcción del aeropuerto del Café y prometió que en el año 2025 esa obra estará en funcionamiento. El aeropuerto del Café, un proyecto de infraestructura aeroportuaria que está en construcción en Palestina, Caldas, tiene futuro, aseguró esta noche a Noticentro 1 CMI el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, después de una reunión con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Bueno, el departamento de Caldas está muy complacido porque en reunión con el señor Guillermo Reyes, ministro de Infraestructura, el proyecto Aeropuerto del Café va para adelante. Estamos esperando sacar la nueva licitación finalizando el mes de enero. Lamentablemente OHL, empresa española, judicializó el contrato anterior. Por fortuna, los recursos están blindados en una fiducia y en ese sentido esperamos continuar con el proceso de construcción que sería sobre el mes de enero. Si todo nos sale bien, sobre el 2025 de diciembre estaríamos aterrizando en Aerocafé. El aeropuerto del Café, en consecuencia, ya es un sueño alcanzable para los caldenses y los colombianos del Tolima y del sur de Antioquia, que se van a beneficiar de esta obra, dice el gobernador Velázquez. Un médico colombiano fue condenado a prisión en Rusia por comprar un medicamento prohibido en ese país. Su familia en Colombia pide ayuda al gobierno nacional. Elías Mauricio Rojas tiene 34 años, es médico general y egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Según su familia, el profesional de la salud viajó en septiembre de 2019 a Rusia para iniciar sus estudios de especialización. A finales de 2020 hizo una orden por internet de 26.1 gramos de modafinilo, formulado por la médica de su país para combatir el sueño, pero fue capturado el 17 de febrero de 2021. Desde Colombia se enviaron historia clínica y fórmulas médicas apostilladas por la Cancillería colombiana como pruebas para la defensa, pero no fueron aceptadas por la justicia en Rusia. Hemos tenido contacto mediante una carta particular que enviamos tanto al consulado como a la embajada, donde estamos solicitando que hagan una intervención al proceso de juzgamiento de mi hermano. La Cancillería le pidió al gobierno ruso que se garantice el debido proceso, incluido un traductor, durante las actuaciones futuras. En tragedia terminó un juego de 2 menores de edad en Barranquilla. Uno de ellos causó la muerte del otro con arma blanca. Samuel Villadiego Pereira, de 17 años de edad, se jugaba con su mejor amigo de 15. Estaban muy cerca de su casa del barrio Santa María, en el suroccidente de Barranquilla, pero en un momento de intolerancia comenzaron a discutir. Por instantes, otros compañeros los separaban, pero la riña siguió. 2 menores de edad discuten entre sí, uno desafortunadamente con arma blanca le genera una herida mortal a su amigo, causándole la muerte. Esta persona ya está identificada, ya se ha tomado contacto con sus familiares, con sus padres. Cuando se volvieron otra vez, el otro joven tenía el arma en sus manos. Cuando mi hijo se le lanzó, inmediatamente le tiró el puñalazo en la parte del tórax. El papá del adolescente no encuentra explicaciones, no sabe qué pasó, pues los jóvenes permanentemente estaban jugando juntos. Samuel había terminado el bachillerato, se graduó el 9 de diciembre pasado y su aspiración era estudiar en el SENA. En Arauca, las autoridades capturaron a 7 personas, entre ellas a 2 menores de edad. Uno de ellos era buscado por la muerte de un policía.
El operativo desarrollado en conjunto por las autoridades resultó en la captura de 5 hombres y la detención de 2 menores de edad, todos señalados de pertenecer a las disidencias de las FARC. Los menores, uno de 14 y otro de 15 años, eran utilizados según las autoridades para cometer atentados. Uno de ellos habría participado en el asesinato de un patrullero de la policía y era solicitado mediante orden judicial. En este allanamiento se legalizó la captura, se le imputaron los delitos de porte y tenencia de armas de uso personal e igualmente de uso privativo como de municiones y también el delito de receptación, teniendo en cuenta que las motocicletas aparecían como hurtadas. De acuerdo con las autoridades, los sujetos a los que se les halló armas de fuego, motocicletas y hasta una libreta con mensajes alusivos a las disidencias de las FARC son responsables de cometer asesinatos, extorsión y atentados con elementos explosivos en municipios como Arauca y Saravena. Se disparó el tráfico ilegal de animales silvestres que son comercializados en diferentes barrios de Bogotá y en algunos municipios de Cundinamarca. Aterradoras son las cifras que maneja la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca relacionadas con incautaciones de animales vivos. Solo este año han sido trasladados 200 animales silvestres al Centro de Atención y Valoración de Fauna. Desde el año 2019 hemos recuperado cerca de 3.200 individuos. Estos animales han sido llevados a nuestro Centro de Atención y Valoración que tenemos ubicado en el municipio de Tocaima. Solo este año han sido trasladados 200 animales silvestres al Centro de Atención y Valoración de Fauna. Sin embargo, de esta cifra, hay que resaltar que solamente 1 de cada 10 animales puede ser recuperado totalmente y puesto en libertad en sus hábitats naturales. El 78% de los animales que se rescatan no pueden volver a la vida silvestre por las graves consecuencias que han sufrido al ser sacados de su hábitat. Las condiciones generalmente son muy lamentables. La gente cree que la fauna silvestre es igual que un perro, que un gato, los domestican, les cortan las alas a las aves, le hacen una cantidad de implementos que les impiden su movimiento natural. El 60% de animales rescatados corresponde al grupo de las aves, el 23% a reptiles y el 18% a mamíferos. China dejó de publicar cifras diarias de casos de COVID. Se teme que los datos sean alarmantes. El gobernador de Texas envió migrantes a la casa de la vicepresidenta del país y 6 personas murieron en un siniestro en España. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. China está atravesando una nueva ola de la pandemia por el coronavirus tras liberar las medidas que formaban parte de su política COVID-0. Dejaron de hacer testeos masivos y por eso hay más dificultades para saber con precisión cuántas personas están siendo afectadas por el virus. Más de un centenar de migrantes procedentes de Texas llegaron hasta la misma puerta de la residencia oficial de la vicepresidenta Kamala Harris, a bordo de autobuses fletados por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott. Los desplazados entre 110 y 130 y en su mayoría familias con niños, se suman a los miles llegados desde la primavera a ciudades como Washington y Nueva York, enviados asimismo por Abbott para denunciar la política migratoria de la administración del presidente Joe Biden. Al menos 6 personas murieron en España al caer un autobús desde un puente al río. 2 supervivientes, el conductor del vehículo de 63 años y una pasajera, fueron sacados por los bomberos con cuerdas y trasladados a hospitales cercanos con heridas de diversa consideración. El conductor dio negativo en las pruebas de alcoholemia y de drogas. La ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció un programa de alivio para compra de insumos en el sector agropecuario. De esta manera, el gobierno busca apoyar a los productores del país que han sufrido por los costos de los insumos agropecuarios. El encarecimiento de estos bienes fundamentales para la producción ha puesto en aprietos en especial a los pequeños agricultores. El ministerio anunció la convocatoria para que productores se inscriban al programa de reembolso del 20% en la compra de los insumos. Garantizar una oferta de productos alimenticios suficientemente amplia. Y por eso estamos haciendo todo lo posible, porque además de los insumos también ha habido una operación del Banco Agrario y una operación de Finagro. La fecha de inscripción irá hasta el 31 de enero de 2023. Ya cerca de 40.000 productores se verán beneficiados con este alivio en productos como maíz, plátano, arroz, papa, yuca, panela y frutas. La funcionaria explica cómo se puede lograr la ayuda del gobierno. Lo ideal es que se inscriban en la página web del ministerio, que se ha hecho bastante divulgación, se hicieron todas las correcciones, se ve que en la página del ministerio hay un botón
que dice insumos, eso les facilita totalmente tener acceso, llenan el registro y después ojalá fuera por el Banco Agrario, que es lo más fácil. Se espera que la medida tenga un impacto favorable en la inflación. Lo que se ha tratado es de que no se baje la demanda, sino que con este aumento de ingresos hay un estímulo para comprar, y por eso es muy importante que la oferta de alimentos también crezca. El presupuesto inicial para este programa es de 80.000 millones de pesos. La Cámara de Comercio Colombo-Americana reportó crecimiento en expectativas de negocios de las MIPYMES en el exterior. El informe de la Cámara de Comercio Colombo-Americana muestra que en 2 ruedas de negocio se lograron expectativas por $7.5 millones, para micronegocios unos 35.000 millones de pesos, que no son despreciables. 2.116 citas entre 129 empresas multisectoriales adelantaron relaciones desde Colombia con Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Panamá y México. Las pymes consideran que es un paso, pero falta flexibilizar aún más las herramientas para el sector. Podemos ser exportadores y hacer exportaciones a todos los países, inclusive ahorita que ya está Venezuela, tratar de volver a entrar a Venezuela, pues obviamente con las garantías que necesitamos, pero con todos nuestros productos. El dirigente afirmó que se debe avanzar en los temas de tecnología, servicios y maquinaria. Servicios. El servicio de call center, nosotros estamos aquí adelantados, tenemos una buena parte de call centers. Servicios de tecnología también podemos prestar. Hay que desarrollar más el tema de tecnología, sí, y más mano de obra de tecnología, sí nos toca seguir desarrollándola. Colombia sigue estando en el radar de los inversionistas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,41% a 1.247 puntos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 4,63% a 6.100 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más bajó, con una pérdida de 2,81% a 20.400 pesos. También la acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 5.253 millones de pesos. El dólar se mantiene estable. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. Por ser día festivo en Estados Unidos, la tasa representativa del mercado se mantiene en 4.745 pesos con 4 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.630 pesos y la venden en 4.690 pesos. Un euro cuesta 5.028 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.72. El azúcar se transó en 20,98 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $79.35. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84.50. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.321 pesos.